En abril de 2020, el Senado de la República aprobó la ley de amnistía. El objetivo es reinsertar a la sociedad a personas que cometieron algún delito estando en una situación vulnerable, como vivir en extrema pobreza o pertenecer a una comunidad indígena. Hoy hablaremos del caso de un hombre acusado de delitos contra la salud, quien a través de la Defensoría Pública solicitó su liberación con base en la ley de amnistía. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Martín Vázquez Contreras, defensor público federal en la Delegación Guerrero del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación que nos están generando el día de hoy. Cuéntanos, antes de ir al caso de Nahuel, para tener un contexto, ¿de qué se trata? Cuando hablamos de ley de amnistía, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una ley que es para todas las personas, pero no para todos los delitos. Tenemos delitos puntuales en las cuales las personas pueden ser beneficiadas. No es un derecho, es un beneficio que se les otorga a ciertas personas, como aquellos que han sido perseguidos o orquestadas alguna acción penal por el delito de aborto, por el delito de homicidio relacionado con el aborto, los médicos relacionados con este homicidio que lo han provocado el aborto. También tenemos homicidios, robos simples. Tenemos también ciertas cuestiones que está limitada la ley para para ciertos delitos como el secuestro, para aquellos que hayan sido reincidentes. La ley fue creada más bien para personas con un carácter de vulnerabilidad. Estas personas se les está dando este beneficio para que puedan obtener su libertad. Incluso pueden ser personas ya sentenciadas, pueden ser personas procesadas. Y una de las cuestiones más interesantes que tiene esta ley es sin duda que las personas que están sustraídas de la acción de la justicia pueden ser beneficiadas con esta ley de amnistía. Es decir, el representante legal puede presentar una amnistía, aunque ellos no estén ni estén sustraídos de la justicia. Si le es procedente, bueno, pues entonces el efecto es desistirse de la acción penal y extinguir el delito. Es decir, aunque no estén en prisión, pueden Claro. ser beneficiarios. Por supuesto, por supuesto. Digo, es una cuestión bastante progresista el tema de que pueden estar sustraídos de la justicia y se puede presentar una solicitud de amnistía. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo le explicarías tú a la gente que nos está viendo a través de Justicia TV? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario o cómo nos beneficia como sociedad? Hay muchas personas que se ven involucrados en hechos que podrían ser constitutivos de delito, pero que realmente no son delincuentes o que por su extrema necesidad, pobreza, se ven involucrados en este tipo de delitos, muchas veces en cuestiones de transporte de narcóticos, cuestiones de falsificación de facturas, los mismos abortos que están muy marcados en los delitos de la ley de amnistía en el artículo primero, nos han establecido, bueno, estas personas que a lo mejor pudieron ser ultrajadas, violadas, y tienen la necesidad o el deseo de abortar y han sido condenadas, o los propios médicos que las han auxiliado, los familiares que han prestado auxilio a este tipo de prácticas y han sido condenadas. Es un beneficio realmente a personas en un nivel de vulnerabilidad, ¿no? No es para cualquier persona. Y en este caso, esas personas que reciben este beneficio, si vuelven a caer, si vuelven a cometer una conducta ilícita, ya no les aplica. No, porque establece la ley esa restricción que no deben de ser reincidentes en relación al mismo delito. ¿Es difícil solicitar esta liberación con base en la ley de amnistía? ¿Es complicado? No es complicado, la verdad es que a través del portal de internet se puede, vía correo electrónico, se pueden presentar estas solicitudes de amnistía a la Secretaría Técnica, ellos te acusan de recibido y todo el trámite puede ser vía electrónica
y si tienes alguna cuestión puntual que aclarar, puedes vía telefónica hablar a la Secretaría. La verdad es que nosotros hemos estado hablando y contestan y hay bastante comunicación con ellos. Bien, antes de que entremos al tema de Nahuel, ¿qué retos están ustedes enfrentando? Me dices, no es complicado, pero ya ustedes en la experiencia que han tenido en la Defensoría Pública Federal, ¿qué tantos casos han estado llevando? Uno de los retos más importantes que puede haber es el conocimiento de la ley, la certeza o la credibilidad que tengan las personas o los internos para poder presentar este tipo de procesos en su beneficio, porque muchos no le tienen confianza, ¿no? Ellos tienen todavía la creencia de que si no es un juez el que va a resolver, nada los puede liberar. Y entonces hay poca confianza en el procedimiento. Sin embargo, actualmente, como ya se han obtenido algunas libertades, en el caso particular de un servidor, sí me han preguntado cuando voy a hacer visitas carcelarias pues, sobre este procedimiento. Ya se empiezan a interesar. Antes de las liberaciones no había interés. Uno los iba a visitar, les preguntaba sobre la amnistía. Oye, te podemos presentar un procedimiento de amnistía, y me decían, no, licenciado, no tenemos interés en eso. Yo mejor me espero a otro tipo de beneficios, como la libertad descondicionada. Que sí se da a través de una sentencia. Claro, una resolución ante un órgano una resolución judicial. Vamos a hacer una pausa y seguimos comentando este caso y ya nos cuentas cuál fue la historia de Nahuel. Hacemos una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre la ley de amnistía y el caso de Nahuel. Abogado, cuéntanos, ¿quién es Nahuel? ¿De qué delito fue acusado? Nahuel es una persona que llega al Instituto de la Defensoría Pública en el año 2020, cuando le ejecutan una orden de aprehensión. El representado está acusado por un delito de transporte de narcótico, en específico de marihuana. Él no sabía nada de la investigación, nunca tuvo conocimiento de los hechos hasta que le cumplimentan la orden de aprehensión, y ahí entramos el instituto para su representación. Es una persona con escasos recursos que se dedica a dar eventos de música en su comunidad, y ¿De dónde es él? De Teppan de Galeana. Allá en Guerrero. En Guerrero, efectivamente. Él nos refiere, no tenía conocimiento de nada, simplemente fui capturado y esta es mi historia, ¿no? Cuando tú tomas el asunto, ¿de qué te das cuenta o cómo es que lo acusan? Porque entiendo que pasó cierto tiempo, ¿no? Desde que se cometió la supuesta conducta ilícita. Sí, el hecho ocurrió el 29 de noviembre del 2005. A él empiezan las investigaciones por un paquete de una empresa de paqueterías, en donde aparentemente él pone un asador, y en el momento en que se pone, dicen los empleados que no llevaba nada. Cuando llega a la Ciudad de México, el 30 de noviembre del 2005, hacen una revisión al paquete, a ese asador, y encuentran ocho paquetes dentro del asador que contenían una hierba que aparentemente era marihuana. Empiezan las investigaciones, y resulta que sí era un narcótico, y en el 29 de julio del 2006 giran una orden de aprehensión. Él nunca supo nada. ¿Y qué sucede durante todo ese tiempo del 2006? ¿Hasta qué año lo detienen? En 29 de febrero del 2020, él es detenido, se complementa la orden de aprehensión. Nada, porque realmente él nunca supo nada, nunca lo llamaron, nunca le dijeron, Nahuel está siendo investigado. Ahí cuando se entera, a él le ejecutan la orden de aprehensión, es el momento en que él tiene conocimiento. Ahí hay una primera falla, ¿no, abogado? Por supuesto, porque nunca le dieron el principio de contradicción, nunca le dieron ese derecho a la defensa. A él lo debieron haber llamado para poder defenderse y poder contradecir el hecho que se le estaba acusando. Él nunca tuvo conocimiento de eso hasta que le cumplimentan, y no es lo mismo llevar una defensa privado de la libertad
que en libertad. Por el, Eso le limitó. ¿Por el tipo de delito es que él se queda en prisión preventiva? Efectivamente, es un delito de prisión preventiva oficiosa. Él lo recluyen en el CEFRESO de la ciudad y empieza su proceso. ¿Aquí en la Ciudad de México es donde lo detienen y aquí es donde se queda? No. El paquete lo encuentran en la Ciudad de México. Aparentemente venía de Zihuatanejo, pero él lo detienen en su comunidad. Ahí es donde lo detienen y ya lo ponen a disposición de las autoridades. Bien, y cuando tú te entrevistas con él para ir trazando esta estrategia de defensa, ¿qué es lo que ocurre? Desde el principio, ¿tú ves a Nahuel como un candidato para aplicar este beneficio de la amnistía? Nosotros no nos entrevistamos con él porque, de acuerdo a la estructura del Instituto de la Defensoría Pública, nos van moviendo. Entonces, le toca a un homólogo, él sí se entrevista con Nahuel, él ve que la situación de Nahuel es de una persona de pobreza extrema. En ese inter aparece la ley de amnistía y le promueven el beneficio. En este caso, Nahuel sí acepta que se lleve a cabo esta opción de la amnistía. Sí, por supuesto. Él tiene pleno conocimiento. Él dice, bueno, es una posibilidad más. Al inicio, como lo comentaba en momentos anteriores, él no está tan de acuerdo o no tiene confianza en el procedimiento. Sin embargo, sí era de las personas que aceptó que se promoviera la amnistía, y el pensar de él era, bueno, si no es a través del juzgado, pues que sea a través de la comisión de amnistía, donde puedo obtener algún resultado positivo. ¿Cómo es este procedimiento? Explícanos un poco. Entonces, ¿no van ante el juez? ¿Es como un trámite administrativo? ¿Qué es lo que sucede cuando ya la persona dice, sí quiero que me apliquen este beneficio? Es un procedimiento administrativo. Se empieza con un escrito, puede ser directamente presentado por el solicitante o por su representante legal. En este caso fue la Defensoría aquí como representante quien presenta este procedimiento. Se presenta ante la Secretaría de Amnistía, se puede mandar por correo electrónico, se envía el escrito, las pruebas correspondientes. En el caso de Nahuel, él era por pobreza extrema, se acredita la pobreza con los estudios socioeconómicos correspondientes, el estudio criminológico que hace el centro penitenciario. Tiene 2 hijos, tiene una nieta, tiene una concubina, se acredita esa relación para ver que los ingresos que él tenía pues eran demasiado precarios para poder cubrir las necesidades de todos, y si era una persona que actualmente cuando se presentó pues estaba privada de la libertad, se veía afectado no solo él, sino el entorno familiar. Él era el sostén de su familia. Claro, él era el sostén. Al momento de que es privado de la libertad, ya no hay ingresos de la familia y obviamente afecta a todos. No solamente él es el recluido, sino que ahora todos son afectados por esta decisión. Claro. Abogado, vamos a hacer una pausa y al regresar nos comentas pues cómo se resuelve esta solicitud para que sea liberado Nahuel. Antes de ir a la pausa, queremos conocer tu opinión sobre los temas que abordamos en este espacio. Aquí te escuchamos. Si no hay investigación, si no hay elementos, se viene a liberar. Totalmente de acuerdo. Los ciudadanos no somos tontos, pero en verdad que hay mucha injusticia, ¿eh? Hay mucha injusticia, que hay mucha gente que está guardada sin hacer nada, y la que debería de estar guardada no lo está. Ahí creo importante la intervención de la Defensoría de Oficio, que tengan una defensa adecuada para que se les pueda dar una salida alterna y puedan obtener su libertad. Considero que deben tener derecho a un juicio justo. Si es que cometieron algún delito, bueno, pues creo que la justicia es la que obra aquí, es imparcial, y si es que no hicieron nada, pues sí, obtener su libertad. Estamos
estamos en la parte final del programa hablando sobre el caso de Nahuel y la ley de amnistía. Abogado, entonces, envías tú esta solicitud a la Secretaría de Amnistía. ¿Qué es lo que sucede después? Ya ofreciste tus pruebas en el caso de Nahuel. ¿Qué te responden? La Secretaría de Amnistía empieza el trámite. Si falta algún requisito, alguna credencial, algún documento, ellos te notifican y ya cumples con esa necesidad. Siempre es importante acreditar, en el caso, como en el caso de Nahuel, la pobreza extrema, pues se necesitan varias situaciones para demostrar que él realmente necesita que esté en pobreza extrema y que le beneficiaría esta ley de amnistía. ¿Qué retos enfrentas tú como defensor público, en este caso de Nahuel en particular, pero en general, ¿no? Cuando te dicen, a ver, acredita que esta persona estaba realmente en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo demuestras que realmente pues estaba en pobreza? Podría ser algo muy relativo o de percepción, ¿no? Claro, nos basamos muchas veces, tanto el instituto como la Secretaría de Amnistía, en las cifras del Coneval. Ellos tienen los niveles de pobreza, entonces lo que nosotros hacemos es, tomando en cuenta los niveles de pobreza que ellos manejan, demostrar que la persona a la cual se le está solicitando se encuentra en esos niveles con estudios socioeconómicos, con pruebas. Siempre son casos en particular. Hay que analizar caso por caso, porque de lo contrario no hay reglas generales. Es decir, no todos, aun cuando una persona rebase el nivel que marca el Coneval, un ejemplo, si tiene ingresos de 5,000 pesos, bueno, pero tiene 5 hijos, obviamente los ingresos que tiene son insuficientes para cubrir las necesidades de toda su familia. Entonces, eso muchas veces los orilla a estar o ser propensos a cometer ilícitos. Entonces, realmente el reto es demostrar que los ingresos no son suficientes y que se encuentran en necesidad extrema. Esto en el caso de pobreza, pero estaba pensando en el caso de las mujeres, por ejemplo, en el caso de cuando son obligadas a cometer algún delito, a llevar, a transportar droga, también es complicado, me imagino, comprobar esa situación. Ella puede decir, pues a mí me obligaron, yo no sabía nada, pero ¿cómo demuestras eso? ¿Cómo pruebas eso? Claro, es muy complicado. Hay que hacer igual un estudio socioeconómico, te pueden ofrecer testimonios, declaraciones de personas que hayan estado involucradas. El entorno social es muy, muy importante porque al final de cuentas no hay pruebas objetivas. Tampoco nos vamos a encontrar un documento en donde alguien nos establezca así, yo la obligué, ¿no? Que en ocasiones muy raro se da que la persona que les obligó sí declara y dice, bueno, yo obligaba a esta persona, pero realmente esa es de las partes más complicadas que solo se podían a través de estudios tanto psicológicos y socioeconómicos para poder demostrar el entorno y cómo está afectada esta persona por lo que ha vivido. Cuéntanos ahora, retomando el caso de Nahuel, ¿qué es lo que pasa cuando tú le informas, pues ya vas a recibir este beneficio de la amnistía y vas a poder salir libre? Un poco en esta parte que no podemos ver nosotros, más que ustedes como abogados que tienen ese contacto con la persona, con su defendido. ¿Cómo fue esto? Cuando nosotros nos informa el juzgado, Secretaría de Amnistía informa, sale el proyecto aprobado, lo manda al juzgado correspondiente para su aprobación, el juzgado aprueba el 25 de enero del 2022, notifica al centro penitenciario la inmediata libertad de Nahuel. Vamos al centro penitenciario a recoger a Nahuel. Nahuel nos cuenta, antes de tener contacto con él, le avisan los custodios que recoja sus cosas y tiene que presentarse en la dirección jurídica del centro penitenciario. Ese momento creo que es el más difícil para él porque él tiene miedo y él no quiere salir. Dice, no es posible de que a mí me acaban de condenar. Dice, hace días me acaban de condenar. No es posible que yo pueda salir. ¿Qué me van a hacer? ¿A dónde me trasladan? ¿Qué va a pasar conmigo? Qué situación tan difícil. ¿Cuántos años le habían impuesto en esta condena? 10 años. ¿Y luego qué sucede? Él le dicen, recoge tus cosas. Él no quiere, dice, no voy a recoger nada. Incluso me eché una bolsita lo básico, no llevé absolutamente nada y salí con el miedo
de qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar, no me pueden dejar libre. En este momento no me pueden dejar libre porque hay un órgano jurisdiccional que me condenó a 10 años. Cuando sale, le cambia la perspectiva. En el momento en que llega a su familia, obviamente es un momento muy emotivo. Él todavía no lo puede creer, los abraza, termina en llantos los familiares, él, y da el agradecimiento al instituto. Está en un estado de shock, que no cree lo que está pasando. Todavía nos pregunta de si le van a continuar con el delito, qué va a pasar con él. ¿En qué situación salen? ¿Cómo quedan? ¿Así como si los hubieran absuelto? ¿No tienen antecedentes? ¿O cómo queda su situación legal? Un poco más breve, abogado, que se nos acaba el tiempo. Le dictan un no ejercicio de la acción penal. Ok. Esa es una consecuencia. El órgano jurisdiccional emite una orden a la fiscalía para que ellos dicten un no ejercicio de la acción penal y queda como si no tuviera el delito. Bien, pues qué interesante todos estos asuntos. Sin duda nos encantará tenerte por aquí en otra ocasión para que nos sigas comentando de estos casos de éxito y cómo es que estas personas pues toman esta oportunidad que les está dando el Estado para pues retomar su vida y no volver a caer en estas conductas delictivas. Abogado Martín Vázquez Contreras, defensor público en la Delegación Guerrero del Instituto Federal de Defensoría Pública, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes. También a usted, gracias por su atención. Soy Verónica González. Nos despedimos como siempre con una dosis de cultura. Les saludo desde el Palacio de Iturbide para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez a través de la obra de Yvonne Domenech. Vamos a conocerla. A lo largo de su carrera, Yvonne Domenech ha explorado las posibilidades formales y simbólicas de la perfección armónica de la esfera, porque desde niña estaba fascinada por la filosofía de la armonía del universo, donde la esfera es el símbolo del ser. La pieza monumental, Çiçek, cuyo nombre significa flor en turco, expresa en forma y contenido el culto que Domenech desarrolló sobre estos temas. Su pasión al explorar la geometría la llevó de expresiones realistas y esquematizadas de la figura humana a creaciones abstractas y esféricas. Si observan, sus obras siguen un proceso constructivo de redes y módulos con un patrón central, de forma generalmente pentagonal y piezas en diferentes escalas. Para el artista, lo más importante es que al contemplar sus obras, ante el estímulo de la belleza, podamos abstraernos de nuestros pensamientos cotidianos y en un pequeño fragmento de tiempo lograr cambiar nuestro estado de conciencia. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Yvonne Domenech, considerada una de las escultoras mexicanas más destacadas de nuestro tiempo.